Para sus familiares y allegados salvó a Sevilla del dominio rojo. A juicio de expertos e historiadores, fue un criminal de guerra, responsable de atroces matanzas en todos los territorios que fueron cayendo bajo su mando. En vida, Gonzalo Queipo de Llano recibió fama, riqueza y homenajes. 8 décadas después de aquellos sucesos, todavía se le siguen rindiendo honores. Militar de carrera, Queipo de Llano participó en la Guerra de Cuba y logró rápidos ascensos en las campañas del norte de África. Como otros compañeros de armas, participó en conspiraciones contra todos los regímenes que se sucedieron en España en el convulso primer tercio del siglo XX, desde la dictadura de Primo de Rivera a la monarquía. En los primeros momentos de la República se mostró como uno de sus más fervorosos partidarios. Gonzalo Queipo de Llano, el día que se proclama la Segunda República, se pasea por las calles de Madrid festejándolo y montado en la jaca blanca que había sido del rey Alfonso XIII. Su proclama primera en Sevilla la firma y la termina diciendo «Viva la República». ¡Viva España! ¡Viva la República! Así terminaba el general sus proclamas en esos primeros días de la sublevación de julio del 36. A la capital andaluza se traslada por orden del general Mola para encabezar el golpe contra el gobierno republicano, un golpe que pronto triunfa en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, lugares donde de manera inmediata empieza la represión. Que podía un papel fundamental en tanto en cuanto es la máxima autoridad militar en la segunda división orgánica a partir del golpe de Estado. Es cierto que toda la organización corre por cuenta de Cuesta Monereo, comandante de Estado Mayor, el que organiza todo el movimiento del golpe, pero él es el que lo alienta. Y lo alienta no solamente como autoridad, sino también con su personalidad. Aquí en Sevilla se organiza una clara defensa de la ciudad en el eje de la calle San Luis, se hacen barricadas, hay una resistencia que dura prácticamente 10 días y que tiene que ver también luego con la crudeza de la represión. Se empieza a poner rápidamente en funcionamiento una especie de regla tremenda y perversa, que era que por cada nacionalista español muerto o asesinado había que matar a 10 rojos, ¿no? Es algo organizado, es aquí en los pueblos no sucedía absolutamente nada, con lo cual no debería de haber una represión posterior. Y sin embargo, Queipo le ordena a las tropas que ocupan estos pueblos que sí, pero si es que aquí no ha pasado nada, que sí, que ejecute a destacados miembros de las fuerzas políticas, al ayuntamiento, a sindicalistas. Es decir, la represión tiene que continuar. A las prisiones de la ciudad se trasladan muchas personas de distintos pueblos. Estas personas son sacadas y trasladadas a las tapias, donde son fusiladas. Y prácticamente hay personas de unos 95 municipios de Sevilla y de aproximadamente unos 169, 170 municipios de toda Andalucía. La represión va a durar durante las semanas y los meses sucesivos. Es decir, especialmente hasta el mes de diciembre, de julio a diciembre, hay un calendario de fusilamiento prácticamente diario. ¿Eso qué significa? Que la represión fue un instrumento que utilizaron de manera planificada, como ya dijo Mola, y de manera contundente los vencedores, los rebelados contra la Segunda República, para someter a la población vencida. Una violencia sistemática y planificada que va sembrando de fosas toda Andalucía occidental y que provoca el terror en las poblaciones ocupadas. Gonzalo Queipo de Llano se convierte para la historia en un genocida, en alguien que aplica sistemáticamente la represión. Son muy conocidas las proclamas de Queipo de Llano desde Radio Sevilla. Estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Estos son proclamas que incitaban claramente a hacer lo que los regulares y los falangistas hacían en los pueblos y en las ciudades una vez liberadas, entre comillas, lo de liberadas, claro. Conforme las tropas van avanzando por los distintos pueblos, las personas huyen porque le tienen miedo a los legionarios. ¿Pero por qué le tienen miedo a los legionarios? ¿Porque lo han visto? No, por lo que por la radio Queipo constantemente está difundiendo. Evidentemente eso siembra un terror que es efectivo. Las violaciones existieron y Queipo de Llano las jaleaba y las justificaba.
y existieron como antesala en muchas ocasiones del fusilamiento, y existieron como una manera simbólica y real a la vez de castigar a las mujeres y de usar su cuerpo como botín de guerra. Así ocurrió en tantos lugares como en el cortijo del Aguaucho en Fuentes de Andalucía. Allí fueron arrojados los cadáveres de varias muchachas secuestradas, violadas y ejecutadas por las fuerzas golpistas en agosto de 1936. Su búsqueda no ha dado de momento resultados. En otros puntos se trabaja también. Es el caso del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde unas 4.500 víctimas fueron arrojadas hasta los años 50 en fosas comunes, destinadas en principio para indigentes e indocumentados. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Acabada la guerra, el dictador Franco decide que el general Queipo de Llano permanezca en Andalucía. Queipo de Llano se queda en Sevilla como una especie de figura, como un virrey realmente, y sigue actuando de manera omnímoda. Su sola presencia concitaba el miedo, el terror en los sitios, en los espacios en los que aparecía, e inicia un proceso, como todo el franquismo, de ocupación del espacio público en el que se evidencia el poderío, en el que se evidencia la victoria de los vencedores. Que Queipo de Llano promueva una cuestación popular obligatoria para construirse un mausoleo dentro de la Basílica de la Macarena no es ni más ni menos que un elemento más de esa ocupación del espacio público, y convirtió a la Macarena y a la devoción popular sobre la Macarena en su particular botín de guerra. La instrumentalizó en su propio beneficio. Familiares de sus víctimas y asociaciones de memoria histórica reclaman que sus restos sean retirados del templo, en cumplimiento de las vigentes leyes. El ayuntamiento de la ciudad se ha sumado también a la petición, un asunto que deberá afrontar la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad. No confundamos la historia con la manipulación que se está haciendo. Mire usted, el Valle de los Caídos no es historia, es una obra megalómana de un dictador, que por la Macarena, pues lo que hay que hacer es cumplir la ley. La tumba del general es el vestigio franquista más visible que queda en la ciudad, en un espacio de propiedad privada, pero abierto al público. Estas cuestiones que estamos hablando hoy aquí en Sevilla o en Andalucía serían impensables, por ejemplo, en Alemania, que hubiera un genocida en un mausoleo, en un espacio que se visita y que es público. Esto sería impensable. Es decir, el genocida no puede estar en un espacio en el que también están sus víctimas. El hecho de que muchas veces, a la hora de explicar a las generaciones de estudiantes de qué magnitud fue la represión y cómo esta no estuvo en relación necesariamente con los enfrentamientos armados, sino que fue, como he dicho, un plan absolutamente concebido para el sometimiento de la población vencida. No explicar convenientemente esto es lo que ha traído como consecuencia que no se tenga una valoración ética sobre la figura del dictador, o en este caso con Queipo sobre la figura del genocida. Se debería terminar cuanto antes. No podemos olvidar que es el segundo país del mundo con más fosas comunes, ¿no? Y evidentemente ya va siendo hora. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas, no personas fallecidas, sino personas vivas. Y yo creo que ya se nos han ido muchos miles de personas sin haberle dado una respuesta. Una respuesta que hijos, nietos y ya también bisnietos de aquellas víctimas siguen esperando, para que dejen de ser un número, una entrada en un registro o un expediente, y encuentren por fin un lugar digno donde poder ser recordados.